como cada viernes nos acompaña la psicóloga la experta en psicología social, Karina Taveras. Buenas Bienvenida. noches, gracias. Tan hermosa, esta mujer está cada día más bonita. Ustedes la ven como yo, los ojos del alma y de la amistad. De la amistad del corazón. Gracias. Y hoy también vamos a compartir en el programa con la especialista, porque nuestro tema es la prevención de la violencia en adolescentes. Y como ya hemos establecido un acuerdo, yo no quisiera ni anunciarlo porque estoy asustada, los voy a ir sorprendiendo cada viernes con la especialista en el tema del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, la doctora Heidi Luft. Estará con nosotros hablando sobre las 4R, Estrategia de Prevención de Violencia en Adolescentes. Gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Encantadísimo. ¿Qué es la estrategia de la 4R para prevenir la violencia? Y primero díganos en sentido general el enfoque para orientar bien a nuestra audiencia. Sí, la cuarta R realmente es un plan de cursos. Entonces se implementa en las escuelas por docentes. Entonces, algo que es único de este programa, intervención, que está basada en la evidencia, es que usa un abordaje integral. O sea, sabemos que en el contexto de las vidas de los adolescentes, no solamente están viviendo violencia, sin embargo, hay muchas cosas que son asociados con la violencia. Por ejemplo, el uso de sustancias, la salud mental, comportamientos sexuales de alto riesgo. Entonces, la cuarta R reconoce esa realidad y es una de las únicas intervenciones que aborda el tema de la violencia de una forma integral. Entonces, esto básicamente es la meta de la intervención. Otra cosa es que toma la forma en que previene la violencia es realmente por el desarrollo positivo de los adolescentes. O sea, no solamente les estamos diciendo que no debes de ser violento. Sin embargo, les estamos armando con habilidades sociales, emocionales, por ejemplo, con la comunicación asertiva en vez de la comunicación agresiva. Habilidades de negociación, retraso, rechazo, cuando están en situaciones de presión negativa de pares o inclusive adultos a veces. Entonces, realmente la idea es fortalecer estas habilidades para entonces armarlos con las habilidades para evitar situaciones de violencia. Tenemos que decir que la doctora es investigadora y profesora de la Universidad de Texas en los Estados Unidos y además de su servicio de implementar estas estrategias porque para escolares, ¿verdad? Está diseñado. ¿Y cómo lo hacen en coordinación con los centros educativos? O sea, en términos operativos, ¿cómo se aplican estas estrategias? Muy buena pregunta, porque otro área de mi investigación es la implementación, la ciencia de la implementación. Es bueno que lo tocas, el tema, porque sabemos que hay muchas iniciativas para prevenir la violencia y a veces se fracasan, no funcionan, pero no es necesariamente porque es un mal programa, una mala intervención. Usualmente, realmente la causa es que no se han enfocado suficiente en cómo vamos a implementar este programa en este contexto único, según las necesidades del contexto. En este caso, el contexto es ¿qué? Las escuelas públicas de la República Dominicana. Entonces, también necesitamos estar conscientes no solamente de las necesidades de los adolescentes con respecto a su salud psicosocial, sin embargo, también cuáles son las necesidades de los docentes para impartir esta intervención. ¿Qué tipo de capacitación ellos y ellas necesitan? ¿Qué tipo de apoyo durante el transcurso de la implementación? Y eso es muy interesante. Muy interesante. Y también sabemos que de las investigaciones que yo he estado realizando desde 2014 aquí en el país,
es obvio que uno no puede hablar de la prevención de la violencia con adolescentes sin abordar la violencia intrafamiliar. Entonces tiene un componente de educación de los padres y los tutores también. Desde el 2014 tú trabajas en el país este tema. Sí. ¿Nos podría, en tanto tiempo, ya son 10 años casi, Sí. trabajando el tema, tú nos podrías resumir qué has encontrado durante ese tiempo, porque eres investigadora? ¿Cuál es la situación, una descripción de por qué vemos como una conducta tendente a que los adolescentes sean más violentos, o quizás eran tan violentos antes como ahora, y quizás la apertura de tantos medios de comunicación con las redes sociales permite una mayor visibilidad? Uh-huh. Como investigadora tengo que decir que son las dos cosas realmente. Sin embargo, cuando vemos la situación, mi forma de ver una situación como la violencia es, uno tiene que verlo desde el nivel del individuo, también de sus compañeros, de su familia, de su comunidad, de la sociedad, leyes, cosas estructurales. Entonces, es un tema bien complejo que pudiéramos hablar por semanas sobre cada uno de esos puntos. Sin embargo, realmente yo creo que es muy difícil de contestar esa pregunta. Hay tantas cosas. Pero las básicas, porque es interesante que la gente se pueda edificar sobre qué está pasando. Yo personalmente, una de las cosas que me gusta de la cuarta R es que enseña esas habilidades que quizás los adolescentes no están aprendiendo en la casa. Eso, de nuevo, es una sola parte del imagen entero de la causa. Y es una oportunidad de romper el ciclo, porque cuando yo realicé una investigación con el Ministerio de Educación en 2019, encontramos un predominio, una tasa de abuso físico de los niños y los adolescentes, y también una tasa muy alta de adolescentes quienes han sido testigos de violencia doméstica en su casa. Entonces, eso tiene un impacto epigenético, tiene un impacto también en el aprendizaje social. Entonces, si tú no aprendes habilidades para relacionarse de una forma saludable, o sea, ¿cómo podemos esperar que los adolescentes van a interactuar de una forma sana, segura, si no lo han tenido la oportunidad de aprenderlo? Y por eso la cuarta R. Este es un programa que inicia en Estados Unidos. Sí, de hecho, la base de evidencia empezó en Canadá. Sin embargo, algo que también es genial de la cuarta R es que tiene una base de evidencia con adolescentes dominicanos en los Bronx. Entonces lo implementaron también en escuelas de los Bronx, donde residen muchos adolescentes dominicanos. Y por eso pensábamos, bueno, pues... Entonces ahora traen este programa hacia aquí, sí. Y vienen con el apoyo de los Estados Unidos. Exacto. Estamos arrancando con la adaptación oficial. Después de todos esos años de investigación formativa, vamos a ya realizar la adaptación con el apoyo multisectorial. O sea, estamos realizando un taller en un par de días que va a incluir Ministerio de la Mujer, Procuraduría, Ministerio de Educación, CONANI, varias instituciones académicas de sociedad civil, para que puedan también compartir sus inquietudes, sugerencias de qué se necesita adaptar. Y entonces vamos a realizar una prueba piloto. Y todo esto, lo que estamos haciendo, está patrocinado por la Universidad de Texas, y también hemos recibido un poquito de apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Excelente. Entonces los recursos todos provienen de ahí, no tienen apoyo del Ministerio de Educación en República Dominicana. Hasta ahora. Sin embargo,
ellos son el apoyo, porque son ellos quienes lo están implementando. Sin ellos no sería posible. Hablo de recursos económicos. No, recursos económicos hasta ahora. Entonces, el plan piloto, ¿dónde va a ser? ¿En cuál espacio? Ahora, como los fondos son chiquitos, por ahora, vamos a realizar una prueba piloto en 4 escuelas que no hemos identificado todavía, pero van a ser en los regionales 10 y 15, o sea, en Gran Santo Domingo, por asuntos de presupuesto. Sí. Y porque solo queremos ver la aceptabilidad, factibilidad para los docentes, ver qué podemos aprender de esta prueba piloto antes de expandirlo. Entonces esta prueba se lleva a estos centros y la población que se va a tomar en esta primera parte se irían a los docentes para educarlos. De hecho, es el programa entero. Entonces, empieza con la formación de docentes, un entrenamiento de un día donde aprenden sobre el programa y también tienen la oportunidad de practicar algunas de las actividades que van a facilitar con los adolescentes. Y entonces vamos a empezar a implementar las lecciones. Hay 3 unidades de la cuarta R, una lección cada semana, por más o menos 21 semanas, porque son 21 lecciones. Y mientras tanto vamos a estar haciendo la parte con los padres, tutores. También hay algo que se llama comités de escuelas seguras, que son dirigidos por adolescentes, supervisados por adultos, pero ellos, su carga es, su trabajo es planear y implementar eventos, actividades para la no violencia dentro de su escuela y también en su comunidad, para también llevar la información y el impacto fuera de su propio aula. Al inicio, Karina te preguntaba sobre el éxito que ha tenido, que estos programas ya se implementó originalmente en Canadá, explicaba, y luego en Estados Unidos. El éxito de esos programas allá. Sí, me gustaría hablar de lo de Estados Unidos, como es con dominicanos y más relevante. Y tiene los mismos resultados básicamente que Canadá, pero por el público. Entonces, en los Bronx, con los adolescentes, redujo la violencia en el noviazgo, el acoso escolar, retrasó actividades sexuales, lo que es excelente. Wow, aumentó la búsqueda de ayuda, redujo también actitudes de proviolencia y estereotipos. Y también en Canadá encontraron que aumentó el uso de estilos de comunicación asertiva y aumentó también su uso de estrategias de afrontamiento positivo. Entonces, esos son los áreas. Y también otra cosa es que lo han implementado en Nicaragua. Okay. Y uno de los invitados para este evento que estamos a punto de tener es que vamos a invitar a el equipo de Nicaragua, quien también ha tenido mucho éxito en más de 100 escuelas en Nicaragua, implementándolo, formando los docentes, y hay mucho que aprender. Sí. Es un trabajo constante, no solamente implementar el programa, sino que seguir trabajando con ellos y seguir trabajando de manera constante. Exacto. Entonces, en este caso, serán impartidos primero, se iniciarán con las escuelas, se iniciarán con los colegios, serán de manera conjunta. ¿Qué sería lo más que ustedes han visto que es más idóneo? Ahora mismo estamos trabajando con el MINED, estamos enfocándonos en las escuelas públicas, porque también realmente hay una necesidad un poquito más alto en las escuelas públicas. Entonces queremos enfocarnos en este ámbito. También el gran sueño es que podemos desarrollar suficiente evidencia y apoyo para la cuarta R, que quizás el Ministerio de Educación consideraría hacerlo como una asignatura oficial, para entonces poder como expandir la implementación al nivel nacional, porque ya la cuarta R sería como institucionalizado realmente.
Entonces, eso es el sueño, pero vamos a ver. Esperamos que sí, porque por los resultados que habla de Estados Unidos en el Bronx, esperemos que aquí, que tanto se necesita ese tipo de programa. Nosotros hoy estamos abordando el interesante tema o el preocupante tema de la violencia en la adolescencia con la doctora Heidi Lott, que además de investigadora y profesora de la Universidad de Texas, ofrece sus servicios profesionales en el Instituto de Salud Mental y Telepsicología. Nosotros vamos a seguir abordando este tema. Karina tenía una pregunta. Sí, Heidi. Me interesa saber, como ya tú has hecho varias investigaciones, es importante que podamos entender los diferentes tipos de violencia que se dan en las escuelas, pero también desde los diferentes sexos, porque los chicos se comportan de una forma y tal vez las niñas se comportan de otra manera al momento de agredir. Sí, de hecho, cuando realizamos esa investigación en 2019 con el Ministerio de Educación, encontramos, con respecto a la violencia en el noviazgo, encontramos que las mujeres eran más victimarias, o sea, perpetradoras de la violencia física, significativamente. Wow. Y los hombres eran más agresores, significativamente, de la violencia emocional. Ahora, eso es algo que vemos al nivel, es una tendencia, un patrón global. Okay. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué vemos esta diferencia? ¿Cómo lo identificaron? O sea, ¿cómo identificamos? O sea, ¿por qué pasa? Oh, sí. Entonces, ¿por qué pasa? Pasa porque realmente, bueno, por varias razones, pero una de las razones que se cree es porque las mujeres, cuando somos violentos, usualmente es en reacción a algo. O sea, quizás una de las cosas que más te pone a riesgo de ser perpetrador de violencia es ser víctima de la violencia. Porque respondes con más violencia. Exacto. Como que uno actúa por impulso. Sí, por un Entonces, mecanismo de defensa. Sí. Exacto. Entonces, muchas veces, por eso es importante siempre ver el por qué. Yeah. Lo que es una crítica de mucha investigación sobre la violencia, porque si solamente vemos, las mujeres son más violentas físicamente que los hombres, eso no es la historia completa. Y los hombres son más perpetradores de la violencia emocional. Posiblemente en otras investigaciones han encontrado porque ya hay más conciencia, ¿verdad? Que la violencia no es bueno, que no debemos de estar pegando a nuestras parejas. Y la violencia emocional va un poquito más desaparecido. Entonces, eso es una razón. También hay un concepto entre los expertos en la violencia que se llama el terrorismo íntimo. Y de hecho... ¿Qué es el terrorismo íntimo? El terrorismo íntimo es cuando tú tienes una pareja que te violenta. Usualmente es una mezcla de emocional y física. Sin embargo, lo emocional es tan constante que desbarata el autoestima, que te desilusiona tanto. Y tú te culpas. Sí, y hasta un punto que una violencia emocional se siente casi el mismo impacto como un golpe. Entonces, encontraron que y esa es la violencia que realmente lleva a problemas de salud. Y este tipo de violencia, de hecho, es casi exclusivamente, no 100%, pero como 90% por ahí, más, o sea, principalmente entre hombres. Okay. Entonces, eso es un poquito, obviamente, de nuevo, situación bien compleja, pero eso es un poquito de la explicación por qué. Y ya que tú lo hablas en el noviazgo, ¿hay una diferencia entonces de la violencia que se da en el noviazgo y la violencia que se da en el matrimonio?
Muy buena pregunta. Yo, de hecho, el otro día estaba hablando con una colega mía, de hecho, el investigador principal de los estudios en Nicaragua. Y una de las luchas para mí, una de las dificultades cuando estoy midiendo la violencia de pareja en el noviazgo aquí es que ustedes saben que también la República Dominicana tiene el predominio más alto de la región en matrimonio infantil o uniones tempranos. Sí. También el predominio más alto de la región de embarazo en adolescentes. Eso es decir, que estamos hablando de la violencia en el noviazgo. Sin embargo, hay una posibilidad mucho más alta aquí en Dominicana, que están viviendo realmente una relación de pareja con características de una relación de pareja entre adultos, porque ahora tenemos dinámicas de que hay un niño en el contexto. Y esa que es la siguiente pregunta de la violencia, entonces, luego que tú te separas en esa relación. Sí. Cuando uno se separa también, entonces, puede que en ese matrimonio la violencia no se diera, y cuando se da alguna separación, que muchas veces dicen, bueno, por mutuo acuerdo, pero cuando el acuerdo no se da como yo quiero, puede empezar una violencia, tal vez no verbal, pero sí psicológica, y hay niños de por medio. Entonces, en ese aspecto ya tenemos la violencia en el noviazgo, la violencia en el matrimonio, y esa violencia de cuando las personas se separan, en ese divorcio, que tanto sufre. Sabemos que sufre mucho el niño, porque es la persona que como que toma, que está ahí y que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ahí, ¿cómo lo podemos trabajar? Eso es muy complicado, porque es cierto, realmente los datos muestran que tú puedes sufrir la violencia mientras que estás en la relación de pareja, pero cuando tú te separas, como dices, hay como muchas veces un chantaje, hay más como sigue en muchos casos la violencia económica. Exactamente. Yo no te voy a dar para el niño, porque entonces esto realmente, para ser sincera, no puedo comentar mucho porque no lo he investigado para sentir cómoda como expresando una opinión, pero sí, es una realidad. Y me estás haciendo pensar que es otro área que debo de empezar a investigar, porque también pasa con mucha frecuencia. No, y que lo vemos cuando termina un matrimonio. A veces las cosas tienden a terminar bien, nos vamos a separar, pero cuando empiezan esos con qué nos vamos a quedar cada uno, entonces empieza una situación de que yo quiero la ventaja y quiero tener para mí las cosas mejores, y ahí comienza como una situación, y también si hay niños de por medio, tú sabes, ahí pueden dañar la dinámica. Sí. Y hablando de niños, esta violencia, y hablando entonces del programa de las 4R, en base a la violencia de los niños y en las escuelas, sabemos que la educación es un factor muy importante. ¿Y cómo entonces, en base a la educación, ustedes van a implementar este programa en estos niños, en estas escuelas? ¿Cómo van a hacer que este programa realmente funcione? Dado el contexto de violencia en las escuelas o... El contexto de violencia en las escuelas. Sí. De hecho, estamos muy conscientes. Hay una investigadora aquí, quien se llama Tahira Vargas, ella realizó un estudio hace un par de años, quizás 2006, quiero decir, por ahí. Pero fue un estudio cualitativo, y lo que he encontrado, como dices, es que no solamente cuando hablamos de violencia en las escuelas, no es solamente entre compañeros de clase, no es el acoso, es la seguridad de las escuelas, los docentes, el psicólogo, puede ser cualquier persona, hasta el mismo director o directora. Entonces, algo también que hace la 4R apropiado para la República Dominicana es porque toma un abordaje escuela entera. Entonces, estamos armando a los docentes con más habilidades también. Y cuando hacemos el entrenamiento de los docentes, vamos a invitar al equipo de gestión, los
los psicólogos, orientadores, para que, y hasta en mismo seguridad, o sea. Sí, no, es importante porque a veces no solamente la violencia física, también la violencia verbal. Obviamente, veces, ahí comienza por la violencia física, un desenlace de una violencia que comenzó primero verbal, ¿verdad? Exacto. Y ustedes saben que la mejor forma que aprendemos es por enseñarlo. Yo como profesora, yo soy testigo de eso. Entonces, el otro día estaba revisando porque la Cuarta R tiene como videos que dan ejemplos de habilidades que están practicando. Y casualmente fueron los videos de la diferencia entre la comunicación pasiva, agresiva y asertiva. Y dan ejemplos de cada uno en la misma situación para que tú puedas ver las distintas formas de responder a una situación. Y yo estaba viendo el video de la comunicación agresiva y estaba como, oh, ¿eso es comunicación agresiva? O sea, eso no es tan... Para mí no fue algo tan agresivo. Pero podría poner un ejemplo de algo que quizás uno piense que no es comunicación agresiva y resulta que sí es agresivo. Sí, si tú, por ejemplo, tú estás diciendo... Voy a dar un ejemplo de mi familia porque yo no tengo amigos ahora. Mi vida es un trabajo. Pero, por ejemplo, estoy con mi esposo y yo le digo... ¿qué es un ejemplo? Tenemos una relación de pareja perfecta, tú sabes. que le digo... tal vez algo que tiró, que algo que uno piense que es normal y que está bien. No, pero exacto, pero es una forma de hablar apresurado. O sea, pero ¿por qué tú hiciste eso? No hagas eso. Eso es agresiva. O ¿por qué no llevaste la basura? O es la forma que muchas veces estamos como... no tienes que estar llamándole a alguien como una palabrota. Puede ser nada más el tono de voz. La forma como lo haces. Sí, y pasa muchas veces cuando sentimos en situaciones de sin poder. O sea, yo estoy intentando defender mi punto de vista, y en vez de como estando un poquito más relajada y expresándolo, me pongo como defensiva. Ese es un ejemplo, o sea. Otra cosa, cuando, por ejemplo, a un adolescente se le habla con autoridad y cuando, sin que parezca agresivo, porque la adolescencia es una etapa donde la persona, una cosa es tener autoridad y otra cosa agresividad. Exacto, pero la línea es tan delgada y de hecho, gracias por decirlo, porque eso es lo que yo estaba pensando exactamente. Cuando yo vi ese video, la comunicación agresiva, yo estaba como, pero esa persona nada más está hablando con autoridad, defendiendo, diciendo, yo no quiero hacer esto, deja de joderme. Pero eso es una comunicación agresiva que realmente a veces estamos tan acostumbrados que pensamos que estoy hablando de una forma de autoridad pero realmente está saliendo de una forma violenta, agresiva. Entonces, la Cuarta R te ayuda a entender eso y también te enseña, ¿cuáles son mis opciones? Exacto. Si yo no debo de hablar de esta forma, entonces, ¿cómo puedo expresarme, defender cuando estoy sintiendo violentada de alguna forma? Pero expresar eso sin agresión, sin escalar la situación. Pero con autoridad. ¿Algún ejemplo de la vida cotidiana? Por ejemplo, cuando tú dices, mira, no cierres la puerta así. ¿Cómo vamos a decir la opción que tengo distinta para expresarme que no resulte como un tono que sea violento? Sería, por ejemplo... según los videos que estaba mirando, sería como, mira, por favor no cierres la puerta así.
Lo que pasa es que en cuanto a la firmeza, la autoridad y el tono no violento, hay una Y el situación contexto y porque el momento en por qué se da exacto. también. Hay una Por ejemplo, situación. yo estoy que no encuentro qué hacer con la perrita de mi casa, que es mi hija que tiene que cuidarla, pero a ella se le ocurre que se la ayude a cuidar y la condición fue, yo compro el perro porque a mí no me gustan los perros en la casa, tú la ella cuidas. sí, no, pero que tú la cuidas, no, ella descuidó Que su ella la labor. cuida y entonces tú ahora tienes que tengo hacerlo. que cuidarla también, no, pero así no se puede. ¿Y Y cómo tú le hablas con autoridad y que no se escuche que es agresivo? no, una vez, primero la llamo, lo siento, mira, si tú no asumes la responsabilidad del perro, vamos a tener que tomar una decisión así, con autoridad, pero eso no me parece Tranquilo, agresivo. tranquilo. ¿O estoy agresiva? No, tranquila, yo estaba tranquila. escuchando tu tono de voz. Tú Sí, puedes, no, ahí tú estaba puedes tranquila estar ella. firme en lo que estás diciendo, Exacto. pero no tienes que levantarte la voz. Exacto, porque eso No no- tienes no que lo hablar de forma apresurada. Puedes decirlo exactamente como Así. tú lo dijiste. Entonces, Tienes que cuando hacer- la cosa no funciona así, ¿qué se hace? Así no funcionó, espérate. Ni que cuál es el próximo paso. Ajá, Ahora. ¿cómo se hace? O sea, cuando la Cuando ya esto no comunicación le se pone- funcionó a ella, entonces la hija sigue haciendo lo mismo. Entonces, ahora, ¿cuál es la actitud que ella debe tomar y cómo debe dirigirse a ella de que le funcione? Yo diría, de hecho, estaba teniendo una conversación con mi hija, quien tiene 4 años, está aquí, y yo le pregunté, amor, ¿qué haces cuando si alguien está violento? Porque ella es experta en identificar la violencia gracias a mi trabajo. y ella me dijo, yo digo, stop, por favor, no hagas eso. Y yo le digo, ¿y qué pasa si eso no funciona? Y me dijo, voy a intentar de nuevo. Y yo le dije, ¿y si eso no funciona? Entonces voy a decirle a la directora de la escuela, te voy a decir a ti. Ahí es cuando, si tú te das cuenta de que tus esfuerzos no están funcionando, entonces tienes que buscar ayuda. En este caso Sí, tenemos porque- el Instituto de Salud Mental y Sí. Telepsicología. Gracias. Sí. Nosotros